Hola, hoy vamos a volver a hablar sobre la corrupción, enfocándonos específicamente en un caso que sucedió aquí en el estado de Nuevo León durante el mandato del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón o El Bronco. El objetivo de este video es profundizar en este caso y entender cómo actos corruptos como este afectan a nuestra sociedad. Antes de seguir avanzando, me gustaría definir lo que se entiende como corrupción, que es el abuso de poder y posición para obtener beneficios propios, evadiendo las leyes y regulaciones éticas. En este caso, el Bronco fue acusado de desviar fondos que originalmente estaban destinados a los servicios de agua y drenaje por el gobernador actual, Samuel García. Según un artículo del periódico El Economista en 2022, no se hizo ninguna inversión en el mantenimiento del sistema, ni se repararon fugas y se estima que se desviaron 18,000 millones de pesos hacia otros fines, lo que contribuyó a una crisis hídrica en el estado. Además, el periódico El Consulta dice que el desvío de fondos generó una deuda de 4,000 millones en agua y drenaje, y aunque el Bronco fue vinculado a un proceso judicial por actos de corrupción, no fue por el desvío de fondos de agua y drenaje, sino por el desvío de recursos públicos durante su campaña presidencial en 2018. En una nota del periódico Milenio, se dice que utilizó a 572 funcionarios públicos para recaudar firmas para su campaña, cometiendo así un delito electoral. Sin embargo, fue absuelto del desvío de fondos a su campaña por un juez federal en octubre del 2022. Actos de corrupción como estos no solo violan los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de los ciudadanos, sino que también restringen el acceso a servicios esenciales como el agua, perpetuando la desigualdad y la injusticia. Estas acciones corruptas no solo afectaron la expansión y mantenimiento de la infraestructura hídrica, sino que también deterioraron la reputación política del gobierno y dejaron consecuencias duraderas. Hace unas semanas realicé una encuesta que refleja cómo este tipo de actos corruptos afectan a la percepción ciudadana. Sorprendentemente, el 86% de los encuestados cree que más del 70% de los funcionarios públicos serían corruptos si solo hubiera 100 en el país. Además, 10 de los 15 encuestados han dado dinero a un oficial de tránsito para evitar ser detenidos o conocen a alguien que lo haya hecho. Solo uno de los 15 encuestados confía en que la autoridad tomaría medidas adecuadas al denunciar un caso de corrupción, y un 67% piensa que no se promueve el acceso libre a la información, lo que nos lleva a la importancia de los derechos ARCO, que permiten a los ciudadanos ejercer control sobre su información personal y garantizan el derecho al acceso a la información pública. La democracia es una herramienta poderosa en la lucha contra la corrupción. Un sistema democrático robusto permite que los ciudadanos tengan acceso a la información y puedan exigir cuentas a sus representantes. Un gobierno libre de corrupción es más eficiente y puede atender mejor las necesidades de su población. Actualmente, en México, existen mecanismos de prevención y mitigación de la corrupción, por ejemplo, la Política Nacional Anticorrupción y la Plataforma Digital Nacional, que son iniciativas que buscan promover la transparencia y rendición de cuentas en el país. En teoría, cualquier persona puede solicitar información sobre en dónde se ha gastado el dinero y poder prevenir este tipo de actos. No se puede abordar la corrupción desde una sola rama, ya que es un problema que aborda una perspectiva económica, política y social. Existen diversas teorías, como la teoría del agente principal, que proporciona una estructura analítica para entender las dinámicas de la corrupción en múltiples niveles. El análisis de la corrupción desde diversas disciplinas permite identificar las condiciones y variables que intervienen en esta problemática. Para combatir la corrupción es necesario tener un buen sistema democrático que sea transparente. Esto para tener rendición de cuentas y asegurarse que se estén siguiendo los procedimientos de manera clara y honesta. Todas y todas tenemos un papel importante para eliminar la corrupción, desde un ciudadano hasta un servidor público. Es importante que la gente esté enterada de que existen mecanismos anónimos en donde se pueden hacer este tipo de denuncias. El primer paso para eliminar la corrupción es prevenirla, y para ello se requiere una estrategia integral que incluya un marco normativo fuerte ante la corrupción, voluntad política, un poder judicial autónomo, una sociedad participativa, una prensa libre y el derecho de libre acceso a la información. Además del caso de Nuevo León del Bronco, existen otros casos en el país, como el de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, que nos exhiben cómo los actos de corrupción tienen consecuencias fuertes en la sociedad. En conclusión, la corrupción afecta a diversos ámbitos de la sociedad, y para combatirla se requiere un esfuerzo colectivo y firme de los ciudadanos, los servidores públicos y hasta de los negocios para poder construir una sociedad justa y honesta. Es importante denunciar todos los actos de corrupción que detectemos y recordar que la corrupción daña no solo la parte económica, sino también la social y política de nuestra sociedad, en un corto y un largo plazo. Gracias por estar en este video conmigo.